Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar el análisis de hoy revisando un poco las noticias que tenemos para esta semana y sobre todo lo que yo destacaría durante esta semana es los datos del IPC en Estados Unidos, que tendremos esta información el 14 de febrero a las 2:30 de la tarde hora española. En un inicio, como veis, se espera todavía una caída del IPC, en este caso pasando del 6,5 al 6,2%. Pero bueno, veremos a ver si esto llega a suceder porque en base a los datos que veamos este martes, posiblemente podremos tener incluso alguna pista de lo que puede llegar a ser la próxima reunión de la Fed hablando de los tipos de interés. Así que, bueno, vamos a ver qué datos nos muestran y a partir de ahí sacaremos alguna conclusión. Mientras tanto, luego también tendríamos el jueves, por ejemplo, 16 de febrero a la misma hora, a las 2:30 de la tarde hora española, las peticiones de subsidio por desempleo. Hay que estar muy pendientes también al desempleo, como ya he comentado en vídeos anteriores, debido sobre todo a esas noticias que hemos tenido recientemente de ya no solo empresas tecnológicas importantes, sino también de otros sectores que están comenzando a hacer despidos masivos. Entonces, bueno, habrá que estar muy pendientes sobre todo de ver si aumenta el desempleo en los próximos meses en Estados Unidos, porque eso también puede ser un factor importante de cara a lo que son los tipos de interés. Bien, dicho esto, no hay mucho más que comentar, la verdad, así que vamos a revisar ya lo que es el análisis técnico. Y en las últimas horas hemos ido a la zona de los 22.020 a testear este nivel. Al final, como veis, pues no hemos ido desarrollando este esquema, simplemente está viniendo a hacer un test sobre esta zona, pero sí que es cierto que esto a nivel operativo puede ser interesante, porque de no venir a consolidar aquí la ruptura sobre la zona de los 22.300, que sería un poco la zona que más nos gustaría a nosotros de cara a valorar un short, básicamente porque estaría consolidando la ruptura de toda esta estructura. Pero bueno, de todas formas también nos puede interesar valorar aquí una operativa en short para luego buscar niveles operativos más bajos como los objetivos que tenemos establecidos en estas tres zonas, ¿vale? En estas tres que tengo aquí marcadas. Básicamente esto es una zona interesante de cara a un poco esta estructura mayor que tenemos por aquí, ya que en un inicio estaríamos consolidando el reingreso, pero recordemos que estamos esperando a ver si en estas zonas podemos llegar a tener algún tipo de acción del precio que nos dé entrada en compra, básicamente por esta muestra de fortaleza que tuvimos en el pasado, y estaríamos esperando a ver si consolidamos ese cambio de contexto. En un inicio ya tendríamos, como veis, un máximo por encima del anterior, pero para no considerar esto simplemente una sacudida de shorts y que luego continúa a la baja, necesitamos ver en alguna de estas zonas que efectivamente los compradores siguen presionando al alza. Estas zonas, para el que no haya visto los vídeos anteriores, las vuelvo a comentar. Son primero los 20.765, luego la zona de los 19.970 y luego tendremos aquí ya el último nivel clave en torno a los 19.180 más o menos. Son tres zonas muy importantes y si el precio comienza a alcanzar estas zonas tendremos que estar muy al tanto de qué tipo de reacción tiene el precio a estos niveles, porque lo que esperaríamos en estas zonas es que aparezcan los compradores a defender al precio, porque de lo contrario, si seguimos viendo un rechazo de toda esta zona operativa y buscar incluso la parte baja otra vez del rango, aquí habría que tener cuidado, porque ya estaríamos viendo mucho rechazo por parte de los operadores y quizás el contexto no haya cambiado tanto como pensaríamos en un inicio. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Lo que sí, ahora este es el momento en el que hay que empezar a plantearse las zonas de compra. Porque a lo largo de todo este movimiento alcista, voy a ponerlo por aquí, la gente era cuando le empezaba a entrar el FOMO. La gente necesitaba comprar porque si no compraban esto se iba a la luna y si se iba a la luna se iban a quedar los únicos sin ganar. Entonces, ahora que estamos viendo la corrección en el mercado, es donde nosotros nos tenemos que poner al tanto, al menos, estar pendientes de estas zonas clave que hemos marcado
para valorar esas compras. Lo que no vamos a hacer va a ser valorar compras, por ejemplo, en esta zona de aquí, mientras el precio estaba subiendo. Ahora que tenemos cierto margen y que estamos un poco al tanto de estas zonas operativas, sí que podemos valorar compras para intentar ingresar en el movimiento alcista, pero primero necesitamos las confirmaciones para poder saber. Bueno, saber no vamos a saber porque aquí nadie es adivino, nadie sabe lo que va a suceder, pero al menos intentar estar lo más acertados posible en caso de que esto pudiese ser ese cambio de contexto en los timeframes más grandes. Básicamente porque si tenemos que esperar que desde aquí tengamos un nuevo movimiento alcista, que comencemos una nueva tendencia alcista, rompiendo ya la bajista que traíamos desde aquí, desde el máximo, para romper esta tendencia, lo que esperaríamos ver sería algo de este estilo. Impulsos y retrocesos constantes. Entonces, nosotros lo que haríamos ahora es esperar sobre todo esta primera confirmación, esta consolidación, para ya iniciar e intentar incorporarnos con los próximos movimientos. De todos modos, si no fuésemos capaces de incorporarnos en este movimiento y el precio siguiese subiendo, tampoco habría problema, porque ya encontraremos otros niveles por el camino donde nos podríamos llegar a incorporar. Entonces, esto simplemente es trading, es esperar a las oportunidades y cuando se den, pues nosotros operamos el mercado. Y ya está, así de simple. Simplemente hay que esperar, que es algo que es muy simple, como tal, decirlo es muy fácil, o sea, es esperar, pero hacerlo ya no es tan fácil. Entonces, lo que nos toca ahora es simplemente esperar y valorar las oportunidades que se vayan dando. En este caso, para timeframes, por ejemplo, más grandes como el de 4 horas, estaríamos un poco más centrados a ver en la operativa de esta estructura más grande. Entonces, aquí lo que estaríamos esperando es a ver si podemos valorar alguna compra en estas zonas. Mientras tanto, en la operativa de 1 hora o incluso de 15 minutos, estaríamos esperando a ver si podemos llegar a aprovechar este reingreso en esta estructura mayor, o sea, sería el reingreso para valorar aquí un short buscando por lo menos quizás incluso la primera de las zonas que tenemos marcadas. Esto podría ser una zona de take profit también muy interesante, o al menos para protegernos, pero bueno, veremos a ver qué tipo de reacción tenemos a esta zona. Lo que sí que pienso es que al menos podremos visitar por lo menos la zona de los 21.500 otra vez en el corto plazo, por varios motivos. Lo primero, los futuros cerraron en torno a los 21.600, que sería más o menos esta zona de aquí. Y luego además tendríamos también, bueno, esto ya no lo tengo aquí puesto porque lo quería comentar, pero en el análisis de ayer comentábamos que aquí había algunas huellas que nos pudieron... Bueno, de hecho aquí sí, mira, aquí lo podemos ver en el volume profile que tengo aquí. Se puede ver cómo podríamos tener una subasta inacabada, entonces entenderíamos que podríamos incluso en el corto plazo una vez más visitar al menos esta zona, con lo que de cara a valorar un short en estos niveles, lo primero que haríamos sería valorar como primer objetivo esta zona de aquí. Vamos a intentar ponerlo esto un poco bonito. Yo diría que incluso a partir de los 600, mira, pues más o menos esta zona sería la primera zona donde ya nos tendríamos que proteger si estamos valorando aquí un short, y luego el siguiente objetivo serían pues los 20.750-60 casi. Entonces, bueno, esa sería un poco la operativa que se podría valorar actualmente, y a partir de aquí pues esperaríamos las siguientes zonas también como otros objetivos, esos 19.950 y 19.150. Aproximadamente son estas tres zonas las más importantes y en las que podríamos empezar a tomar profit o proteger nuestra operativa. Entonces nada, a partir de ahí no creo que haya mucho más que comentar. Bueno, hay otra opción también, pero esto ya lo comentábamos en alguna ocasión, que sería en caso de tener un reingreso directo a lo que es la estructura menor que teníamos por aquí. En esa situación, en caso de ver este contexto, sí que tendríamos que valorar la compra ya una vez tengamos el reingreso consolidado, porque bueno, desgraciadamente en esa situación lo que estaríamos viendo sería una reacumulación para luego, pues a partir de aquí ya seguir subiendo. O sea, estaríamos viendo una reacumulación en toda esta zona, pero sería después de haber roto esta estructura. Sería una estructura menor que nos confirmaría la ruptura, en este caso, de la estructura mayor.
Pero bueno, eso ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, así que tampoco voy a perder mucho más tiempo por aquí, ya que creo que no hay mucho más que comentar ahora mismo, por lo menos. Así que nada, vamos a comenzar a revisar como siempre las herramientas. Esperad que pongo por aquí la cámara. Y bueno, como siempre también os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando Bookmap, encontramos aquí una zona de ventas sobre los 22.380, zona de resistencia bastante importante en el corto plazo. Hemos visto como aquí en el pasado, en los 22.100, ya le costaba un poco subir al precio con este volumen de ventas. Pero bueno, han acabado retirando esas órdenes de venta ya en las últimas horas. Ya no vemos que estén por aquí. Ahora mismo lo que estamos viendo sí que son algunas compras sobre la zona de los 21.880, 870 más o menos. En esa zona hay algunas compras intentando defender al precio. Vamos a poner lo que es el multibook por aquí. Vamos a darle un poco de color. Y vemos cómo se mantienen todavía esas órdenes de compra sobre la zona de los 21.400. Estas órdenes ya lo he comentado en el vídeo anterior también y no creo que se vayan a llegar a ejecutar. Yo creo que están un poco más de señuelo. Entonces no me fiaría mucho estas órdenes de compra, la verdad. Vamos a ver si vemos algo más, aunque a priori yo diría que no hay nada destacable. Empiezan a entrar algunas órdenes de venta sobre los 22.950, pero aparte de eso la verdad es que poca cosa. Vamos a revisar el multibook de los futuros. A ver si carga. Bueno, parece ser que han retirado ya todas las órdenes de compra que estaban aquí defendiendo al precio. Si visteis los anteriores análisis, recordaréis que en los 21.300 y en los 21.400 había órdenes de compra. Ya solo nos quedaban las de los 21.300, pero en estas últimas horas se han ido retirando estas órdenes de compra y de hecho ahora mismo está sucediendo algo, pero al contrario, que es poniendo órdenes de venta, en este caso quizás intentando hacer una zona de techo sobre la zona de los 22.400 más o menos. Bueno, si me pongo muy exquisito sería sobre los 22.380 para ser más exactos. Hubo un intento de proteger al precio también, por lo que veía aquí, en la zona de los 21.690 más o menos. Aquí empezamos a ver algunas órdenes de compra, pero yo creo que no es nada comparable a lo que había aquí. Y aquí ya no queda mucho más volumen de compras, al contrario vemos ventas en este caso un poco más arriba de donde está el precio actualmente. Y bueno, vamos a finalizar como siempre lanzando los mapas de liquidaciones. Comenzamos por los de medio plazo. Y aquí ahora mismo estamos viendo... aquí estamos viendo cosas bastante importantes. En el time frame de 12 horas vemos un 27% de longs frente a un 72% de shorts. En el de 4 horas, 40% de longs frente a un 59% de shorts. Casi parecido, vemos algo también en una hora, porque en una hora son 46 frente a un 53, pero en general veo bastantes shorts abiertos actualmente. El que más me parece así importante es el time frame de 12 horas, porque estamos viendo que es un 72% de shorts. ¡Wow! Habrá que tener eso vigilado porque igual debido a eso todavía siguen subiendo a buscar más liquidez en niveles operativos más altos. Como sabéis, esta herramienta la introdujeron hace bastante poco en The Kingfisher y todavía estoy un poco pues viendo cómo funciona o de qué manera se puede llegar a implementar en la operativa. Bien, volviendo a los mapas de liquidaciones, que esto sigue igual que siempre, vemos un poco de liquidez por parte de los long en torno a los 21.706, pero se mantiene todavía mucha liquidez por parte de los short, desde los 22.850 hasta la zona de los 23.540. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo, revisamos también este mapa por aquí. En el de medio plazo vemos que se mantiene toda esa liquidez por parte de los short en esta zona. Lo que comentábamos ayer, si no me equivoco, es que en la zona de los 23.200 había mucha liquidez y se ha retirado bastante de esa liquidez que estaba aquí en el pasado. Como veis, ahora ya no queda tanto. Si hacemos zoom, lo vais a ver claro, como aquí había mucha liquidez. Ahora está empezando a volver a entrar un poco,
pero ya la verdad es que no hay tanto como había antes. Quizás ahora hay un poco más sobre la zona de los 23.430. Pero bueno, en general vemos como en esta zona hay un clúster bastante grande de liquidez en el corto plazo, así que habrá que tener mucho cuidado si entramos en short porque corremos el riesgo de que vayan a por esa liquidez. Por eso siempre digo que cada uno debe de evaluar las oportunidades que comento por aquí en el canal. Básicamente porque nadie es adivino y nadie acierta el 100% de las veces. Cada uno debe evaluar las situaciones. No vamos a revisar todavía ese mapa de corto plazo, vamos a cargar este mientras. Y vamos a revisar los CVDs porque aquí sí que también vemos alguna cosilla interesante. Coinbase continúa con las compras, en este caso siguiendo un poco más al precio, más que otra cosa, porque no hay ninguna divergencia ni nada por el estilo. Lo que sí que destacaría es esta compra fuerte que ha entrado recientemente en Bitfinex. En este caso, si venimos al time frame de 1 hora y hacemos un poquito de zoom, vamos a comentar esto. Veíamos cómo una vez alcanzaba la parte alta de la estructura mayor, en este caso la zona de los 22.020, tenemos aquí cierta absorción, o es lo que podría parecer en un inicio, teniendo en cuenta también este volumen que estamos viendo. Pero si vamos a revisar los CVDs, lo que observamos, vamos a ponerlo por aquí, es que han ejecutado una compra muy grande en Bitcoin. Como veis, se ve claramente esta compra en el volumen delta y también se ve cómo se dispara el CVD. Sobre todo, considero que esto ha sido una compra muy fuerte porque no hemos visto que luego hayan vendido de spot, por lo que desde mi punto de vista esta compra todavía la siguen manteniendo, no la han vendido posteriormente. Lo que sí que vemos quizás es un poco más de agresividad vendedora por parte de Binance, con alguna pequeña divergencia aquí en estas últimas horas, pero la verdad es que no considero que sea tampoco muy relevante. Lo que igual sí sería un poco más esa tendencia de ventas que llevan en estas últimas horas, estos últimos días, porque estoy revisando ahora y sí que es cierto que aquí tenemos una divergencia entre lo que es el CVD y el precio. Entonces sí que podríamos considerar que Binance está descargando un poquito de spot en este movimiento alcista. Y bueno, para finalizar tenemos por aquí los mapas de liquidaciones. Vemos en el de corto plazo cómo han estado liquidando muchas posiciones en short durante este último movimiento alcista. Como veis aquí, esto ya lo comentábamos ayer, pero en estas últimas horas hemos visto movimientos bastante similares. Sobre todo destacaría veis aquí cómo fue con esta vela a buscar toda la liquidez de golpe. Y ahora mismo, de hecho, tendríamos un clúster bastante importante sobre la zona de los 22.060. Entonces, ahora mismo quizás no sea el mejor momento para valorar un short en la zona en la que estamos, al menos, desde mi punto de vista, porque podría primero ir a buscar esta liquidez. Si vemos una búsqueda de liquidez a la zona de los 22.060 y luego un rechazo inmediato, entonces creo que ahí sí sería el momento idóneo. Pero primero que vaya a buscar esta liquidez que estamos viendo, porque creo que está siendo una zona de máximos muy clara. Y la liquidez que tenemos aquí también creo que es bastante obvia. Así que si vemos primero una liquidación a esta zona y un rechazo inmediato, ahí entonces creo que sí que podríamos valorar el short con más seguridad. Y luego tenemos por aquí el mapa de liquidaciones de corto plazo también. En este caso veríamos que hay liquidez por parte de los short hasta la zona de los 22.174. Pero como veis hay mucha más liquidez por parte de los long. Tendríamos liquidez prácticamente hasta los 21.150. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.